Desde muy pequeño, o mejor dicho, desde que tenía un poco de conciencia, generalmente en la Semana Mayor, en mi tiempo, pasaban muchas películas de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En especial, una película que quizás la mayoría de ustedes han visto, me refiero a la generación más antigua, Jesús de Nazaret. Esa película es bastante antigua, la volvieron a pasar en Ecuavisa, es larga, dura aproximadamente 3 horas, porque viene desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección. Una buena crítica en medio de la muy buena película que hizo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, bastante bien contextualizada. Pero una crítica a la película de Mel Gibson es que él se quedó corto con el tema de la resurrección. Bueno, ahí al final, quienes han visto La Pasión de Cristo, al final hay una escena bastante rápida de que él resucita, pero Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días con los discípulos. Y le decía que desde muy pequeño, cada vez que yo veía la escena de la cruz, compungía mi corazón. Creo yo que desde pequeño yo tuve un deseo de Dios. Yo creo que los niños tienen deseo de Dios. Pero posteriormente, cuando nuestros padres no tienen temor de Dios, no conocen de Dios, entonces no pueden guiarnos, no pueden ayudarnos a comprender, formarnos en ello. Y así viví una vida disoluta hasta que posteriormente a los 22 años de edad Él me rescató. Pero cuando yo veía, niño, el tema de la resurrección, eso me llenaba a mí de esperanza, de gozo, de saber que Él había resucitado. A pesar de que fui un hombre que vivió disolutamente, yo nunca renegué y mucho menos no creer en Dios. Siempre creí que había un ser superior. La incógnita o lo admirable para mí del Evangelio es que ese Dios en el que yo creía, ese ser superior que había creado todo, yo siempre decía que no era tan tonto como para creer que esto de acá había sido formado de la nada. Y para mí lo admirable del Evangelio es que ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas haya muerto por mí, por mis pecados, y que en su resurrección yo tengo la certeza de que mis pecados han sido perdonados. Esa es la maravillosa buena nueva del Evangelio, hermanos queridos, de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Yo en esta mañana, en la serie La Grandeza de Cristo, vamos a hablar del Cristo resucitado. La letra de un coro antiguo dice: dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Su letra hace una reseña del peregrinaje de Jesús desde su encarnación hasta su exaltación. Jesucristo, el Verbo de Dios, que estaba en ese estado de gloria junto al Padre, se hizo hombre, como dice la Escritura. Y estando en la condición de hombre, demostró que Él no es un simple hombre, sino el Hijo del Hombre, el Mesías prometido a Israel. A la vez, Él es el Hijo del Hombre, el Mesías, y a la vez es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dice que el papel todo aguanta, así como también toda persona puede creer lo que quiera de sí misma. Y más aún hoy en día, ¿no? La persona se cree perro y bueno, el sistema se está acoplando para que todos creamos que realmente es un perro, aun cuando no es un perro, o un elefante, o todo lo que usted sabe con respecto a la ideología de género. Bueno, se dice que el papel todo aguanta y que toda persona puede creer lo que quiera de sí misma. No sé si ustedes vieron esta noticia de esta mujer que hablaba el idioma extraterrestre. La pregunta es: ¿quién ha escuchado a un extraterrestre
para nosotros decir que el idioma es extraterrestre. Fue entrevistada por muchos medios y luego se comprobó ya con el tiempo que es un fraude total. Es una persona que tiene problemas mentales. De la misma manera, amados, Jesús dijo muchas cosas acerca de sí mismo. Él dijo que era el Hijo del Hombre, dijo que era el Hijo de Dios. Es más, Jesús dijo que era Dios mismo, el Mesías. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y se atrevió a decir que nadie viene al Padre sino por Él. Él dijo que es el buen pastor del que se refirió David. Para Juan, el apóstol, todo lo que hizo Jesús eran señales de su identidad. Pero bien, ¿cómo nosotros sabemos que Juan no fue manipulado para escribir todo lo que nosotros leemos hoy? ¿Cómo podemos saber que Juan, cuando escribe el Evangelio que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, no fue manipulado para escribir lo que está escrito ahí? Bueno, a lo largo de estos más de 2000 años de historia del cristianismo, los esfuerzos por socavar la figura y los hechos de Cristo han sido abundantes. Desde la negación de su historicidad hasta la negación de sus milagros y su divinidad. La evidencia de Jesús, queridos, como personaje histórico, es abrumadoramente abundante. Es decir, en este tiempo, decir que Jesús no es un personaje histórico es realmente ser un necio, ser una persona necia sin el mayor sentido intelectual. ¿Por qué? Porque la evidencia de la historicidad de Jesús como personaje histórico es abrumadoramente abundante. No se lo puede negar eso. Es imposible negarlo. Pero los esfuerzos por demostrar que no era lo que dijo ser son donde han apuntado las flechas hoy en día. Eso no ha cesado y creo yo que no cesará. Algunos han dicho que para conocer al Jesús histórico, al Jesús verdadero, tenemos que desmitologizar los evangelios. ¿A qué se refiere la gente cuando dice hay que desmitologizar los evangelios? Es quitar todos los hechos milagrosos. Es quitar que Jesús anduvo sobre el mar. Es quitar que Jesús liberó a endemoniados. Es quitar que Jesús alimentó a 5,000. Es decir, todo lo que podemos nosotros ver como sorprendente, eso hay que sacarlo para realmente encontrarnos con el Jesús. ¿Y por qué dicen eso? Porque eso fue como lo interpretaron los discípulos. Los discípulos interpretaron que Jesús había multiplicado los panes y los peces y había alimentado a 5,000 personas. Los discípulos interpretaron que esa persona estaba endemoniada, pero no era real que estaba endemoniada. Lo interpretaron así. Y entonces estos dicen que hay que desmitologizar las escrituras, los evangelios, para podernos encontrar con el verdadero Jesús. Es decir, que hay que quitarle a los evangelios todo lo divino, todo lo que solamente Dios puede hacer, porque solamente Dios tiene control sobre la naturaleza, porque solamente Dios puede tener control sobre los seres espirituales, porque solamente Dios tiene la capacidad de multiplicar, de sanar, en fin, todo lo que Él hizo. Lo que debemos preguntarnos hoy entonces es: ¿por qué todos estos esfuerzos no han sido suficientes para silenciar sus personas y sus hechos? ¿Por qué han pasado más de 2000 años y no sé cuántos de ustedes han escuchado de Mao Zedong? ¿Cuántos saben quién fue Mao Zedong? Muy pocos de ustedes, la gran mayoría de ustedes ni saben quién fue, y mucho menos si yo le pregunto qué fue lo que hizo. Y Mao Zedong es más contemporáneo que Jesús. Sin embargo, nadie sabe nada de él. Mientras que Jesús, como personaje histórico, tiene más de 2000 años y sigue siendo predicado como hace 2000 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué los esfuerzos por silenciar a Cristo no han sido suficientes? ¿Por qué, a mi parecer, estos esfuerzos
han sido el mayor fracaso de la historia en la investigación? La respuesta es simple: porque todos los hombres que han decidido investigar realmente a Cristo han terminado rendidos a Cristo, y puedo citarle muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Todos aquellos hombres de ciencia, investigadores, que han decidido examinar a la persona de Cristo, han terminado rendidos a Cristo, porque han descubierto que Cristo es el mismísimo Dios. Uno de ellos, Lee Strobel, dijo: después de haber indagado toda la evidencia, tengo que reconocer que me resulta más difícil sostener mi ateísmo que creer en Jesús de Nazaret. Y hoy Lee Strobel es uno de los apologetas contemporáneos que tenemos hoy. A uno de estos hombres, otro ejemplo, se le preguntó: si en la sala de tu casa apareciera de repente un personaje de la historia, ¿cuál sería tu reacción? Bueno, dijo este hombre, si fuera Napoleón, le preguntaría sobre sus logros bélicos. Si fuera Gandhi, le preguntaría el porqué de su postura pacifista frente a la extrema injusticia en la India. Y si fuese Jesús, le dijo la persona, no creo que podría preguntar nada, simplemente me postraría y lo adoraría. ¿Qué hace de Jesús que las personas al verlo ni siquiera se atrevan a preguntar algo, sino simplemente postrarse y adorarlo? ¿Qué hace que Él sea diferente de cualquier otro personaje de la historia como Napoleón, Gandhi o otros? Pues la respuesta es la resurrección. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado es la evidencia de su identidad. Todos los discípulos, y aquí vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 20, donde leyó el pastor Percy Figueredo. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. De hecho, esta es la base bíblica por el que hacemos el culto de resurrección a las 6 de la mañana. No es que Jesucristo resucitó 6 de la mañana, no dice el texto bíblico. Lo que el texto bíblico sí dice es que cuando aún era oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y la piedra ya había sido quitada. Muy probablemente el Señor resucitó en la madrugada del tercer día. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El Cristo resucitado, amados, es la evidencia, o la resurrección de Jesús es la evidencia de su identidad. Todos los discípulos fueron dispersados después de su captura y posterior crucifixión. Las esperanzas de que Él era el Mesías habían quedado en simples dichos hasta allí. De repente, al tercer día de la semana, que es el primero del calendario judío, esto es importante aclararlo aquí. ¿Por qué? Porque esta corriente sectaria que se ha metido en la iglesia, llamados los cristianos mesiánicos, no sé si usted ha escuchado. Mire, decir cristiano mesiánico es una
Es una repetición absurda, porque Cristo y Mesías significan lo mismo, ungido. Entonces, no hay para qué hacer esa diferenciación, porque es decir lo mismo. Mesías es la palabra hebrea que al español se debe traducir como ungido, y Cristo es la palabra griega que se traduce como ungido. Entonces, decir cristianos mesiánicos no tiene sentido, es redundar sin ningún sentido. Pero hoy en día se ha metido esta corriente de cristianos mesiánicos que dicen que Jesucristo resucitó el día del Shabbat. No pudo haber resucitado el día del Shabbat. No resucitó el día del Shabbat. ¿Por qué? Porque Mateo es claro. Y Mateo, que es un judío de pura cepa, Mateo dice que el primer día de la semana. Juan, que es un judío de pura cepa, dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el día domingo. En el calendario o en la manera como tiene distribuido los días y el calendario el pueblo judío. Para nosotros el primer día es lunes. Ese sería para nosotros el primer día. Pero el primer día de la semana, que es el tercero, como dijo Jesús, ¿cuál sería la señal del profeta Jonás? Que esa sería la señal que él daría, es el día que él resucitó. Los discípulos son sorprendidos por María Magdalena, quien les da la noticia que el cuerpo del Señor ha desaparecido. María no sabe nada, no es que ella dice ha resucitado, no dice nada de eso. Simplemente para ella el cuerpo del Señor se lo han robado, ha desaparecido, y salen despavoridos los dos discípulos, Pedro y Juan, y efectivamente al llegar al sepulcro el cuerpo no está. Solo han quedado los lienzos y el sudario aparte. Ahora, cuando usted lee el texto, ¿por qué hace esta aclaración Juan? Esta aclaración de que estaba el sudario y el lienzo aparte. ¿Qué significa eso? Juan llega primero a la tumba. Él simplemente se cerciora que efectivamente el cuerpo no está. Pedro es el que va a investigar un poco más y se da cuenta que el sudario y el lienzo está aparte. El lienzo era lo que se ponía en la cabeza de la persona que había sido sepultada. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el texto bíblico? Es que ese lienzo que lo tenía Jesús en la cabeza, él se lo quitó y él lo puso a un lado. Por eso es que Juan establece esto. Él escribe esto. Leemos en el versículo 9 ahí del texto que Juan hace una reflexión. No habían entendido las escrituras. No habían entendido las escrituras. ¿Qué escritura? El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, ahí la traducción dice tu misericordioso, para que vea corrupción. No dejarás mi alma en el sepulcro. La resurrección de Jesús, amados, es la evidencia suficiente de que sus palabras son verdaderas. Es esto lo que le va a llevar a escribir a Juan lo que dice en el verso 35 del capítulo 19 del Evangelio. Miren, y el que lo vio, porque Juan escribe el Evangelio aproximadamente por el año 90 después de Cristo, él escribe este Evangelio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan se atreve a escribir esto porque él vio. Yo le he dicho a usted que él es testigo presencial de la historia. Ahora mira el capítulo 21 del mismo Juan Evangelio, el verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas,
y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, porque no es algo que sucedió en lo oculto. La resurrección de Cristo no es algo que sucedió en lo oculto. Si usted lee las Escrituras, en la carta a los Corintios, Pablo va a decir que Jesús, después de resucitar, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, muchos de esos que Jesús se había aparecido resucitado todavía estaban vivos cuando Pablo escribe la carta a los Corintios. Entonces Juan escribe lo que escribe y dice porque su testimonio es verdadero, porque él es testigo presencial. Él vio a Jesús morir en la cruz, él fue un testigo presencial de la muerte. Él vio cómo el soldado atravesó su costado con la lanza. Él vio cómo lo bajaron del madero. Jesús estaba muerto. Y él, al ir al sepulcro, se da cuenta de que el cuerpo no está. Y llama la atención que ese sudario, ese lienzo, esté en un lugar aparte. ¿Qué era lo que no habían entendido los discípulos con respecto a la Escritura? Pues que Él resucitaría. Las Escrituras, como ustedes ven ahí, dicen: no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero no solo eso, sino que Jesús mismo les había dicho que Él tenía poder para ofrendar su vida y tenía poder para volverla a tomar, que ese fue el mandamiento que recibió de su Padre. En la última semana, como la conocemos, la semana de la pasión, Jesús le dijo muchas veces: he aquí, yo voy a Jerusalén y allí seré arrestado y posteriormente crucificado, pero al tercer día resucitaré. Queridos, la resurrección de Jesús es la señal por sobre todas las cosas de que Jesús es todo lo que Él dijo ser: el pan de vida, la luz del mundo, la puerta del redil, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La resurrección de Jesús es la evidencia de su identidad. En segundo lugar, el Cristo resucitado es el mensaje dado a los discípulos. Capítulo 20, verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Recuerde que estaba oscuro. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este pasaje, en este capítulo 20 y el 21, hay 4 cosas importantísimas con respecto al mensaje que los discípulos proclamarían. El primero está allí, como usted ve en la diapositiva, en María Magdalena, que es la que anuncia. A ella se le manda a anunciar. Esto es maravilloso, ¿sabe? Porque en la cosmovisión hebrea, la mujer no es digna de ser portadora de nada, mucho menos de dar un anuncio como este. Los fariseos decían, o mejor dicho, daban gracias a Dios porque ellos no habían nacido gentiles y porque ellos no eran mujeres. Por eso los fariseos daban gracias a Dios. Y a la mujer no se le permitía aprender la ley, la Torá, porque no era confiable, dado el caso que había hecho pecar al primer hombre.
Eso decían los fariseos. Mas Jesús se aparece a una mujer. Paréntesis, María Magdalena se la confunde y muchos piensan que era una prostituta. María Magdalena no era ninguna prostituta. Era una mujer, como dicen los evangelios, que Jesús la había liberado de aproximadamente una legión de demonios que la habían poseído. No sabemos si esos demonios la hayan llevado a la inmoralidad. No dice el texto bíblico. Podríamos decir que sí, como también podríamos decir que no. Lo resaltante acá en la vida de esta mujer es que a María Magdalena se le manda a anunciar. Posteriormente Jesús se aparece a los discípulos, pero Tomás no está allí. Y a Tomás, mira lo que dice el verso 26. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino ¿qué cosa? Creyente. A Tomás se le manda a creer. Ya los discípulos, María Magdalena había anunciado, los discípulos le habían dicho: Tomás, Jesús resucitó. No, yo no voy a creer hasta que no vea y no meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Y por eso que Jesús le dice esto. A Pedro, más adelante en el capítulo 21, mira, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A Pedro se le manda a amar. Ahora, usted no va a descubrir esto en el texto en español. Usted tiene que ir al texto griego para que entienda lo que yo le voy a decir acá. ¿Por qué Jesús le dice 3 veces a Pedro: ¿me amas? Algunos han dicho que es por las 3 negaciones que hizo Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Pero no tanto que es así, por lo que el texto griego dice. En el idioma griego hay 4 palabras que se traducen al español de la misma manera, como amor. Tenemos la palabra eros, que es el amor sexual. Tenemos la palabra fileo, que es el amor hacia los amigos, el amor que uno tiene por los amigos. La palabra estorge, que es el amor que tenemos por la familia. Y por último, el amor ágape, que es el amor sublime, lo definían los griegos. El amor sublime, el amor que se sacrifica, el amor que se entrega. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas?, no está usando ni eros, ni estorge, ni fileo. Está usando ágape, el amor sacrificial, el amor que se rinde, el amor que está dispuesto a desacomodarse para acomodar a la otra persona. Y Pedro, cuando responde, le dice: yo te fileo, yo te amo como un amigo, yo estoy dispuesto a todo, hacerlo por ti como un amigo. Y el Señor tiene que volverle a decir: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Señor, yo te amo como a un amigo. Claro, yo creo que Pedro responde de esa manera porque ahora Pedro ya no es tan confiado como cuando Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Pedro ya no es tan confiado, ya no está confiando en sí mismo, así que es más prudente, digo yo, al decir: yo te amo como amigo, no estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No estaría dispuesto a eso. Si ya te negué, ¿cómo voy a dar mi vida por ti? Y Jesús se lo vuelve a preguntar. E interesantemente, en la tercera pregunta, Pedro responde: estoy dispuesto a morir por ti.
En la tercera, estoy dispuesto. Por eso el verso 18, mira. De cierto te digo, ya cuando Pedro responde, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y Juan dice que esto dijo Jesús para dar a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Porque Pedro murió crucificado, con una excepción, que Pedro dijo, no soy digno de morir como mi maestro, y los romanos lo crucificaron, la cruz invertida. A Pedro se le manda a amar con amor ágape, con amor de rendición, con amor de sacrificio. Y a Juan se le manda a permanecer. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es que así es Pedro, ¿no? Porque ya claramente Pedro supo con qué muerte había de glorificar a Dios. Y ahora a Pedro le interesa, ¿y con este qué vas a hacer? ¿Este cómo se va a morir? Tremendo es Pedro. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Y es que así somos los seres humanos, ¿no? Siempre nos interesa saber qué va a hacer con el otro. Y el Señor, que nos conoce plenamente, conoce nuestro corazón como es, le dice, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú simplemente sígueme. Si yo quiero hacer una obra con este de aquí, si yo quiero hacer una obra con este de acá, ¿a ti qué? Tú lo que tienes que hacer es seguirme. Tú lo que tienes que hacer es permanecer. Permanecer. Siempre. Amados, en estos 4 personajes se resume el deber del cristiano. Somos llamados a anunciar el evangelio. Somos llamados a creer. Pablo dice, porque no nos conducimos por vista, sino por fe. Yo no he visto al Señor resucitado, pero sé que lo voy a ver. Y se me manda a mí a creer. Yo no ando por vista, ando por fe. Esa certeza y confianza de que yo voy a ver al Cristo resucitado. Se nos manda al creyente a amar a Dios, no con ese amor sentimental, romántico, no, sino con un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor que si es posible tengamos que ofrendar la vida por Él. Así habrá que hacerlo, porque Jesús dice, sígueme, sígueme. Y tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer, siempre permanecer en Él. Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. A mis hermanos que van a bajar las aguas bautismales, ustedes han sido llamados para anunciar a Jesús. Tienen que anunciar a Jesús en todos sus contextos donde ustedes se desenvuelven, como estudiantes, como trabajadores, amas de casa, en fin. Anunciar a Jesús, a creer en Él, creer, confiar en Él, a amarlo con todo su corazón, mente y fuerzas, y a permanecer. La vida cristiana, queridos, no es una carrera de velocidad, no son 200 metros planos. La vida cristiana es una maratón, es una carrera de permanencia, de perseverancia, de lucha y perseverancia que vale la pena, porque lo que nos espera a nosotros es glorioso, el Cristo resucitado. Creer en la resurrección, amados, significa confiar en todas las promesas que Él nos ha dado. Creer en la resurrección significa tener la esperanza
y también la justicia que Él defiende. Significa estar confiado en el poder de Dios y en su amor, que ningún temor de perder algo en el mundo o codicia por ganancias mundanas nos seduzcan para que desobedezcamos su voluntad. Creer en la resurrección es eso, creer en la vida, sus promesas de vida, de esperanza, de la justicia que Él defiende. Por eso es que los cristianos somos raros, porque nosotros defendemos lo que Dios defiende. Se nos acusa de no tener misericordia de la mujer que queda embarazada porque estamos en contra del aborto. Estamos en contra de todo lo que este mundo aprueba. Y en ningún momento espero yo, realmente, en ningún momento espero que el mundo me vaya a aplaudir o mucho menos estar de acuerdo con algo que yo digo. Jamás. Tenemos que estar confiados en el poder de Dios. En medio de todo lo que nosotros hemos vivido, esta pandemia, guerras, rumores de guerra, corrupción, amados, tenemos que confiar en el poder de Dios, en su amor, de tal manera que no tenga ningún temor de perder algo, ni siquiera la vida. Mire, cierto día de la semana me llamó Cristian para decir que habían venido unos vacunadores. Y yo le dije, mira, dile a esos manes que hagan lo que quieran, pero que no saben con quién se van a meter. No es conmigo, es con el que me llamó a hacer lo que yo hago. Y si Dios quiere, y esto lo sabe mi esposa, y si Dios quiere llevarme a través del accionar malvado de uno de ellos, pues yo no tengo temor de lo porvenir, porque ya hace más de 25 años a mí se me dio una nueva vida y una nueva esperanza. Confianza en su amor, confianza en sus promesas. No tenemos temor de perder algo en este mundo, tener codicias por las ganancias mundanas. Nada me va no permitir que nada me seduzca para desobedecer su voluntad. Y por último, amados, el Cristo resucitado es el único que tiene el poder para salvar. Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La crucifixión, amados, hubiese sido el mayor de los fracasos si Jesús no hubiese resucitado. Su obra, así como sus palabras, hubiesen sido solo eso. Y creo que si Él no hubiese resucitado, jamás se hubiese propagado su nombre como nosotros lo vemos hoy. ¿Por qué? Porque nadie mentalmente sano sería capaz de propagar una mentira y sufrir hasta el martirio por sostenerla. Jamás. Jamás. Nadie mentalmente sano podría propagar una mentira y sufrir hasta el mismísimo martirio por sostenerla. Sin embargo, los apóstoles, después de haber visto al Cristo resucitado, no cesaron de predicarlo al mundo. A pesar de que eso les trajo persecución, privaciones y hasta la mismísima muerte, no cesaron de predicarlo al mundo. Ellos anunciaron que solamente Jesucristo salva. Y nos dejaron 4 testimonios de la vida de Jesús, los cuales conocemos como los evangelios. Propagaron la salvación a los hombres, afirmando que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que murió y resucitó de entre los muertos. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, en 3 ocasiones Pablo comparte su testimonio y menciona que era un religioso que perseguía a la iglesia con celo por Dios,
hasta que Jesús se le apareció en el camino. Es imposible continuar siendo el mismo hombre, la misma mujer, después de haber tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro no está reservado para personas especiales. Ese encuentro está reservado para todos aquellos que reconocen su condición y que están cargados y trabajados de vivir en esa condición. Él está dispuesto a recibirlos, porque Jesús vive. Jesús está vivo. Jesús resucitó. La resurrección es la evidencia de que Jesús es todo lo que dijo ser. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Tú crees esto? Si tu respuesta es sí, debes saber que creer requiere entendimiento, entrega y esperanza. Entendimiento, entrega y esperanza. Entendimiento porque no se nos pide creer en un cuento de hadas, en una fábula cualquiera, sino en hechos históricos. Esto es real, amados. Jesús es real. Entonces, creer requiere entendimiento de las cosas. Requiere entrega porque me invita o me llama a rendirme ante el hecho de que Jesús tomó mi lugar, tomó su lugar en la cruz y me compró para Dios. Yo creo que este tema de la redención es un tema que no muchos entienden. Y si lo entienden o no, si lo saben, no lo entienden. No son capaces de que ese conocimiento profundice y se arraigue profundamente en los corazones. Porque el hecho de la redención quiere decir que yo ya no vivo para mí, sino que vivo para aquel que me compró. Soy un esclavo por amor. Soy un esclavo. La diferencia entre la esclavitud por obligación y la esclavitud por amor es que en la una no me queda de otra. En la otra estoy dispuesto, inspirado a entregarme y rendirme. Jesús me compró. Yo era reo de muerte. Usted era reo de muerte. Y todo ser humano en este mundo que no tiene a Jesucristo en su vida, en el momento de encontrarse con Dios, será un reo de muerte separado de la presencia santa de Dios por toda la eternidad. Amados, creer en esto implica entrega, porque yo he sido comprado por Dios. He sido comprado para Él. Y esperanza, porque a partir de ahora ya no vivo para los placeres y vanidades terrenales, sino aguardando estar con Él para siempre. Para siempre. Ese es la mayor esperanza de mi vida. La mayor. Es lo que me mueve. Es lo que me hace abstenerme de hacer mal. Se lo aseguro. Yo quiero ver al Señor, pero no solamente quiero verlo, porque la salvación ciertamente depende de Jesús, no de mi comportamiento. Depende de su obra, no de mi comportamiento. Pero lo que sí quiero decirles es que tengo otra motivación más que verle. Yo no quiero alejarme de Él avergonzado. Yo no quiero bajar mi cabeza y decir, bueno, soy salvo porque ya tú moriste en la cruz y ya. Yo no quiero alejarme de Él avergonzado. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Y saber que a pesar de mi miseria, mi vida sirvió como un testimonio para anunciar que Él vive, que Él me transformó. Amados, creer implica entonces entendimiento, entrega y esperanza. ¿Cree usted eso? Si usted no cree, quiere creer. Quiere ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer, vivir en esa actitud de arrepentimiento y en esa esperanza. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no importa si usted ha tenido años en el Evangelio, no importa. Yo creo que hay muchos evangélicos, pero muy pocos cristianos. Podemos ser creyentes nominales, pero no relacionales.
El creyente nominal es eso, nominal, está en la nómina de cualquier organización. Pero el creyente relacional, su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y tiene una relación viva, pura, fresca con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso vive para Él. Y por eso le glorifica a Él. Y por eso lo ama. Y por eso camina en este mundo como un peregrino. Amados, venga al Señor resucitado, al Cristo glorioso y resucitado.